y queremos agradecer esta mañana de jueves 13 de agosto a Berenice Rodríguez Hernández, que nos va a platicar, es enlace del Centro INA Morelos. Ella nos va, ella nos va a platicar en torno a lo que está pasando en el Museo del Campesino Dr. Emeterio González en el municipio de Xochitepec. Berenice Rodríguez Hernández, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por platicar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por el espacio para compartir la experiencia de trabajo que estamos teniendo desde hace 3 años en el Museo del Campesino y también con el Ayuntamiento en general de Xochitepec. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Platíquenos justamente de este proyecto interdisciplinario que se llama Municipios Indígenas de Morelos y qué es lo que está haciendo allí en este municipio de la zona metropolitana que es Xochitepec. Sí, mira, el proyecto Municipios Indígenas de Morelos es un trabajo colaborativo entre disciplinas. Estamos varios especialistas, arqueólogos, un antropólogo social, un antropólogo físico, historiadora y también una médica. Ujú. Entonces estamos conjuntando esfuerzos para realizar varios materiales que queremos que llegue a la población de Xochitepec, al municipio en general. Ujú. Uno de ellos es justamente el guión museográfico de el Museo del Campesino, que lo primero que hay que reconocer es el trabajo que hizo el doctor Emeterio González, que además de ser cronista fue presidente municipal. Él justamente destinó este espacio en donde ahora se reconoce que es el Museo del Campesino, destinó este espacio y fue albergando eh, piezas arqueológicas y otros objetos históricos. Y bueno, reconocer su trabajo y el de su familia por esta iniciativa que tuvo para con su pueblo. Entonces, sin embargo, aunque existían estas piezas y estos objetos históricos, todavía hacía falta construir una narrativa que ayudara a explicar a la población Ujú. ese patrimonio y su relación con ellos, ¿no? Contar una narrativa. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando en el guión, estamos construyendo, pues, esta historia de qué significa, qué hay detrás de estas piezas en términos arqueológicos, pero también antropológicos. Estamos, por ejemplo, incluyendo, además de lo que ya está en el museo, otros elementos importantes que construyen la historia de Xochitepec, como el archivo parroquial Ujú. y el archivo municipal, en Ok. donde nos cuentan una parte de la historia de Xochi, por ejemplo, en términos de identidad. O sea, en el archivo parroquial podemos ver las distintas identidades que se impusieron en la colonia y que estuvieron presentes en Xochitepec. Por ejemplo, la identidad indígena, que fue la que encontraron los españoles a su llegada, pero también la identidad afrodescendiente, porque encontramos pues que en Xochitepec, en el archivo parroquial, están registrados esclavos Ok. que se asentaban, sí, que se asentaban principalmente Ujú. en las haciendas que están alrededor de Xochitepec, como Hacienda del Puente, Chiconcuac, pero también en la cabecera, o sea, en lo que hoy es la cabecera. Y es que algo que las personas que nos escuchan, profesora, deben saber es que detrás de cada exposición, detrás de cada museo que visitamos, hay una investigación, hay una serie de decisiones que se toman por parte de especialistas que se les conoce como curadores. Curadores quien determina en qué orden, con qué iluminación. Y claro, esto es con motivos, esto es fundamentado con conocimiento de causa, justamente como decía al principio, profesora, para construir una historia, para narrar una historia. Porque a diferencia de nosotros, que a lo mejor o coleccionamos cosas o guardamos recuerdos, fotos y que de pronto pues podemos almacenar en una vitrina, en una cómoda, en un mueble todos nuestros recuerdos, pues a lo mejor para nosotros hacen sentido. Y cuando llega un visitante a nuestra casa y ve por ahí la vitrina o de nuestras mamás, de pronto es, ah, oye, y este recuerdo, ah, es de 1900, cuando primera comunión y de la boda de fulano. Bueno, esa es una historia, pero el trabajo de los curadores de los museos justamente es
toda la colección que va a ser expuesta, que en este caso pues entiendo que son elementos, piezas que forman parte de la historia de Xochitepec, pues no pueden ser botadas, ¿no? De pronto nada más sin una lógica. El guión museográfico, la curaduría, lo que hace, profesora, corríjame si estoy equivocado, es contar una historia, darle un sentido, una dinámica, incluso hasta estética, para que al paso del visitante, de la visitante, pues se vaya entendiendo este tema. Suele ser incómodo de pronto. Hay algunos museos que no son museos como tal y que a lo mejor no tienen una tan buena curaduría, que de pronto es incómodo, ¿no? Pasar en medio de ellos y mucha gente acumulada en una sola pieza y entonces se estorban unos con otros. Todo eso es parte de la integración de un recorrido y entiendo que esto es lo que se está haciendo en el Museo del Campesino, la construcción de este guión museográfico. Sí, sí, claro que sí. Cuando te hablaba de, por ejemplo, de la colaboración de disciplinas, es justamente una visión más amplia de un museo. O sea, por ejemplo, el médico está dando su propia visión de cómo la medicina puede aportar para construir justamente en términos, incluso como dices, de espacio, Ujú. pero también de construir una historia o de ofrecer una historia no solamente basada en fechas o acontecimientos, sino la intención es que las personas, los visitantes de ahí mismo de Xochitepec y de afuera, conozcan el pasado, pero también puedan hacerse preguntas relacionadas pues con el presente, ¿no? O sea, con el que existe actualmente. Ujú. Entonces, nosotros planteamos también una mirada crítica del museo, o sea, no solamente mostrar las piezas Claro. arqueológicas que cuentan una historia del pasado, sino también explicar qué nos dicen sobre las personas, sobre sus Ujú. formas de vida y también los procesos históricos que ha vivido la comunidad. Y podemos saber qué piezas, por ejemplo, qué elementos integrarán esta exposición, por ejemplo. Sí, mira, el museo ya tenía un resguardo Ujú. eh, que empezó el doctor Emeterio. Ok. Y bueno, ahorita lo que se hizo con esas piezas que son alrededor de 300 piezas que vienen desde la cultura olmeca, porque es muy importante. Ahorita que estamos trabajando, nos damos cuenta, por ejemplo, del desconocimiento de algunas personas de la población que se están enterando que justamente en el territorio donde hoy es Ochitepec, Ujú. pues estuvo la cultura olmeca viviendo. Y bueno, ahora que lo conocen es asombroso para ellos, ¿no? Claro. Hay algunos que sí ya lo conocían y hay algunos que ya lo conocían y están acercándose a conocer más de cerca las piezas, ¿no? Entonces, partimos desde ahí. La mayoría son piezas de la cultura olmeca y algo importante es que Xochitepec tiene varias ocupaciones, pues de lo que conocemos como Mesoamérica, desde el olmeca, el posclásico y hasta llegar al tiempo del contacto con los españoles. Entonces, lo que hicimos ahorita, además de contar una narrativa con las piezas, o sea, de qué pasó con la cultura olmeca aquí en Xochitepec, fue registrarlas ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia para que tengan un registro ya público y también tengan, en caso de que se pierdan, Ujú. un seguimiento para encontrarlas. Entonces, ahí fue un doble trabajo, ¿no? Entonces, los arqueólogos pues están construyendo esta narrativa cronológica que es muy importante Claro. desde los materiales más tempranos que se encuentran en Xochitepec, que son piezas arqueológicas, pero también hay entierros. El antropólogo físico, por ejemplo, eh, pudo reconstruir casi en totalidad una mujer y entonces él está narrando de qué se enfermó, a qué edad murió. Y bueno, eso es muy importante, pues contarlo también, Claro. principalmente, por ejemplo, para las juventudes y las infancias del municipio. Hace unos meses estuvimos en un recorrido por el Cerro del Tlatoani, allá en Tlayacapan, y uno de los arqueólogos que se encargan, digamos, forman parte de los trabajos de la investigación en aquella zona, nos explicaba que en las investigaciones, en las excavaciones de este cerro, habían encontrado justamente un entierro, el entierro de una mujer artesana, alfarera, a la cual le hicieron exámenes de ADN, analizaron el barro, de las vasijas con las que fue enterrada y lo contrastaron, profesora, lo contrastaron con una alfarera actual que trabaja, que vive en Tlayacapan
y lo que se confirmó científicamente con estos estudios de laboratorio fue que el barro que se utilizaba hace, creo que 2000 años, no estoy seguro, pero hace muchísimos años, cuando estaba en su apogeo esta zona arqueológica del Cerro del Tlatoani allá en Tlayacapan, pues es el mismo barro que se utiliza ahora y además confirmó por la estructura ósea del hallazgo y de la alfarera actual que es un oficio que viene desde hace muchísimos años, muchísimos siglos en Tlayacapan, lo que confirma algo que sí ya sabíamos, que Tlayacapan es una comunidad alfarera, pero confirma que su origen fue alfarero y eso refuerza el tema identitario, refuerza la identidad como una comunidad alfarera, da fortaleza para los grupos que defienden esta actividad, por ejemplo, de la invasión de productos chinos y otras tradiciones. Forma parte de ahora el discurso, por ejemplo, de quien fomente y trabaje este tema del respeto y salvaguardo de sus tradiciones, de sus costumbres y usos. Y entiendo que ese es el valor de una investigación y del resguardo de las piezas y de lo que también se busca hacer en Xochitepec. De pronto hay quien pregunta, ¿y por qué Xochitepec es pueblo mágico? ¿No? ¿Y por qué Xochitepec es un destino turístico y es uno de los primeros 4 pueblos mágicos de Morelos? Bueno, pues por lo que nos cuenta profesora Berenice Rodríguez Hernández, es porque tiene un montón de historia que está siendo descubierta y que está siendo organizada y que va a ser presentada o es presentada en un museo. Sí, claro. Yo creo que Xochitepec es un lugar con una historia muy profunda Sí. y había mucha información dispersa. Y Ujú. entonces lo que nosotros queremos lograr justamente es que pues juntar esa dispersión Claro. y además con una mirada pues muy amplia con varias disciplinas porque pues desde una sola especialidad también a veces es limitado. Entonces queremos una propuesta más amplia, más integral y la intención es que el museo no solamente un lugar donde se exhiban, como dije, pues objetos, sino Sí. un espacio en donde la comunidad también pueda reconocerse en términos de identidad, que eso me parece es uno de los objetivos primordiales para nosotros, ¿no? Conocer su historia y también participar en la construcción de esa historia, o sea, que los niños puedan verse a sí mismos cuando van y ven una pieza de la cultura olmeca, Claro. que piensen en quiénes fueron, cómo construyeron la zona arqueológica de Zazacatla, que es pues una de las más importantes que hay en Xochitepec. Ujú. Ya no se ve mucho porque pues la urbanización también Claro. ha hecho su trabajo, pero sí hacerlos conscientes de que ahí también se escribió la historia de Mesoamérica. De ese nivel es la relevancia de los trabajos de las y los investigadores del Centro INA, en este caso Centro INA Morelos, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y siempre lo aplaudimos y siempre lo celebramos. ¿Dónde se encuentra el museo para poder visitarlo? El Museo del Campesino. Eh, pues está justamente en el primer cuadro, Ok, frente a la iglesia de San Juan Evangelista. ok, Eh, Entonces, bueno, si se dan una vuelta, ahí estamos trabajando y esperamos terminar el guión, pues este año, esperamos ya inaugurarlo. sí, Es un trabajo colaborativo también entre instituciones, entre el Centro INA y el Ayuntamiento de Xochitepec, que también tiene interés en ok. el rescate de la cultura y fortalecer la identidad del pueblo. Pues allí está con nosotros profesora Berenice Rodríguez Hernández, nuestro amigo Brian Osuna Perroni. Brian, hoy es jueves pozolero, ¿no? Hemos hecho un pozolito y de paso pasamos a visitar el Museo del Campesino. Una buena decisión, una buena forma de pasar este jueves. Bastante agradable tu plan, ¿eh? El día de hoy. Me parece perfecto. Imagínate, vas allá a Xochitepec, Sí, un rato vas allá a comer, sí, ¿no? sí, Después te vas a ver todo lo que es la cultura y ya en la noche, déjame decirte que la plaza cívica de allá de Xochitepec ajá. es de las plazas con más vida y la verdad con un ambiente familiar espectacular. Y Ahí está. prácticamente todo en el centro, como dice la profesora, ahí en el centro están las pozolerías más tradicionales, ahí está la plaza, la plaza pública bonita, hay que decirlo, hay que reconocerlo, como dices, con mucha vida nocturna, ¿eh? Bastante y sobre todo muy familiar, ambiente muy familiar, o sea, ves a los chamacos Sí. a las 10, 10:30, 11 de la noche, ahorita que son vacaciones, jugando en la plaza cívica con Ujú. las pelotitas y demás, un ambiente como el que se vivía antes, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, a mí me tocó allá en Jojutla todavía,
que antes ahí todos estábamos en la plaza cívica, ahí estábamos todos jugando, haciendo y deshaciendo, así lo vemos en Xochitepec, y la verdad es que, como dices, todo en el mero centro, en el corazón de Xochitepec, ahí vas a encontrar de todo. Pues ahí está la invitación a visitar Xochitepec, uno de los 4 pueblos mágicos del estado de Morelos, 2 de los pueblos mágicos más recientes declarados así en nuestro estado, y bien vale la pena visitar. Yo no conozco el Museo del Campesino, me toca ir a verlo, a recorrerlo y estar al pendiente de cuando ya se estrene este nuevo guión museográfico que habla y retrata y describe muy bien la historia de este municipio, creo que todavía de la zona metropolitana del estado de Morelos, profesora. Sí, todavía, pero que pues sí ha resistido a Claro. pues muchos procesos que han impactado pues sus procesos comunitarios, pero ahí Ujú, está resistiendo, yo creo que con muchos elementos. Todavía, por ejemplo, conservan la petición de lluvias, ujú. que es algo que caracteriza a los pueblos campesinos de Morelos. Ok. Entonces, tenemos eso y bueno, también agradecer el espacio para compartir pues el trabajo que hacemos en el Centro de Morelos y también la colaboración que buscamos con los municipios. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia, gracias en particular al Centro INA Morelos, y acá siempre lo decimos, profesora, gracias a todas y todos ustedes que les gusta este tema de la protección, investigación, resguardo, difusión de nuestro patrimonio cultural. Gracias, lo reconocemos siempre, lo aplaudimos siempre honestamente por esta intensidad con la que y pasión con la que resguardan e investigan nuestra historia. Lo aplaudimos de verdad. Gracias por ser estos guardianes, todos y todos los trabajadores, colaboradores del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque gracias a eso conocemos nuestra historia, nuestro pasado, y gracias a eso podemos ver grandes cosas como las zonas arqueológicas de nuestro estado, del país, o grandes obras, digamos, que se han recuperado, como el portal del inframundo allá en la zona oriente del estado, y esto que nos platica ahora aquí en el municipio de Xochitepec. Gracias a ustedes de verdad por contarnos aquí en el Adolfo Radio todo lo que hacen y por hacernos esta invitación a conocer nuestra identidad, a vivirla, a disfrutarla en todos estos espacios museográficos y zonas arqueológicas que tenemos a la vuelta de la esquina. Insisto, un pozolito de jueves pozolero, un mezcalito, un recorrido por el centro de Xochitepec y la visita al Museo del Campesino. Muchas gracias. Y bueno, a ver si cuando se inaugure nos ayudan también a Claro. difundir. Claro, cómo no, con gusto. Y si nos invitan, por supuesto, allá estaremos en la inauguración y por supuesto estaremos contando todo lo que pasa y todo el trabajo que ustedes han hecho con este guión museográfico, con esta curaduría y con esta investigación allí en el municipio de Xochitepec. Profesora Berenice Rodríguez Hernández, investigadora y profesora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Que la pasen bien. Igualmente, muy buenos días. Ya está el plan, mi Brian, de este jueves.